Pero ahora ya no es Daddy Yankee, ahora es DY. Y detrás de ese pequeño cambio hay una historia grande. Todos quedamos sorprendidos por el anuncio, hablando de Puerto Rico, del regreso de nuestro querido Daddy Yankee. El Big Box dice que también rompió récord porque fue el retiro más corto de la historia. Pero bueno, hay razones fundamentales por las cuales el Cangri decidió regresar. Y aquí está, por favor, Tania, que nunca te había dado la bienvenida así. ¿Cómo está con nosotros. Estamos combinados. Estamos medio combinados. Sí. Viene. Hola, Tania. ¿Cómo estás, Lili? ¿Cómo te va? Yo estoy feliz de que esté regresando. A ver, Yo uno también, se retira, todos. Uno se retira, un hombre como él, y yo dije, qué bueno, va a disfrutar a su mujer, sus hijos, su pareja, su dinero, lo que construyó, lo que... Señores, esas son las cosas que pasan en la vida que uno no se imagina. El resto es historia. Yo le hice una entrevista a él en su gira del retiro y me decía, Tania, lo que pasa es que yo quiero eso, disfrutar mi vida, poder ir a cine, cosa que él nunca había podido hacer, ir a un cine, ir a un restaurante, conocer países a los que había ido muchas veces, pero que en realidad no los conocía porque llegaba a un concierto y se iba. Entonces eso era lo que él quería. Pero el retiro, como tú dices, no duró muchísimo, pero lo más importante es que ahora regresa. Una canción maravillosa, tengo que decirles, pero ya no le podemos decir Daddy Yankee. ¿Cómo así? No le podemos decir, nadie le puede decir Daddy Yankee. ¿Lo perdió legalmente? Y aquí les explico por qué. A ver. No le duró mucho el retiro a Daddy Yankee. El hombre que anunció con bombos y platillos que se retiraba de los escenarios y de la música, decidió regresar y tirando indirectas. Pero ¿por qué regresó si quería disfrutar de la vida? Dicen que los problemas con su exesposa y manager lo han dejado exhausto y quiere demostrar que quiere seguir en la pelea y sobre todo que puede hacer nuevamente su fortuna ahora solo para él. Pero hay algo importante. Daddy Yankee ha vuelto, pero ahora ya no es Daddy Yankee, ahora es DY. Y detrás de ese pequeño cambio hay una historia grande. El nombre Daddy Yankee está legalmente asociado a empresas que también pertenecen a su exesposa. Esto significa que si continúa usando ese nombre, una parte de sus ingresos seguiría beneficiando a su ex, mientras el caso que tienen pendiente sigue su curso. A pesar de que sea el nombre que Daddy Yankee utiliza, es parte del comercio y es parte de los bienes gananciales que se deban dividir. Y si son razón para dividirse, pues los mismos o a la esposa le tocaría parte de esos ingresos generados por el nombre y la marca de Daddy Yankee. Aunque allegados al cantante aseguran que el cambio de nombre no solo es una movida legal, sino también una forma de liberarse de su pasado empresarial y personal. Ahora dice que DY lo representa más a él y sobre todo un DY más reservado con sus negocios y más cuidadoso con su círculo cercano. DY también acaba de firmar con Hype Latin, la filial de la compañía coreana responsable del éxito de BTS, por ejemplo. Y aunque DY se había dedicado a hacer música cristiana, es claro que esta compañía, al firmar al boricua, lo que más busca es hacer dinero con música que no tenga un solo público y que sea mundial. Lo que sí definitivamente es que vamos a oír muchísimo de Daddy Yankee porque esta compañía con la que él acaba de firmar es una compañía global, como les dije, pues ese fue el que puso de BTS, tiene productores como el que era manager de Justin Bieber, de Ariana Grande, o sea que tiene gente muy importante y se asoció con esta compañía que tiene un departamento latino que también está impulsándolo muchísimo. La pregunta del millón, ¿regresa con el reggaetón, regresa con urbano o se va a quedar por la misma línea de... Yo creo que regresa el No, pero es que esta canción Sonríele es de reggaetón. Yeah. O sea, Sonríele es una canción de reggaetón completa que no tiene las palabras de mamacita, oye, mira, lo que oímos a veces en reggaetón que son como groserías, no lo tiene obviamente, pero no era muy normal que Daddy Yankee hiciera canciones groseras. Ojo, ya no puedes decir Daddy Yankee. ¿Por qué ese nombre, ese cambio? O sea, explícanos un poquito más, porque ya no puede ser Daddy Yankee, ahora es DY, que es como las iniciales. Son las iniciales que él las usaba muchísimo. Él siempre decía DY en las canciones. Lo que pasa es que no lo pueda usar, pero si lo usa, le tiene que pagar a su ex esposa porque ese nombre está dentro de las compañías de las cuales ellos son socios. Entonces, obviamente, lo que quiere Daddy Yankee está peleando porque porque dice que no puede tener tanto dinero ella, pues ahora quiere hacer su fortuna. Bueno, tenemos de vuelta DY, mi gente.
Loco por escuchar más música A ella de le Big gusta Boss. exactamente. Tania, por favor, permíteme despedirte como debe ser. Se nos va Tania, regresa a Los Ángeles. A Los Ángeles, voy Y para hoy Los te despido como Ángeles, debe sí. ser. Muchas gracias por venir. Pero ¿por qué Mezcalí le tiene la mano? Está sacando del estudio. Pero te estoy sacando con Vamos amor. a Puerto Rico, vamos a Puerto Rico, fíjate eso, vamos. Y después a Finlandia, digo, a Tailandia. El lunes la necesito desde Los Ángeles porque Raúl está de vuelta también. Señores, esto es horrible, de verdad, lo que está pasando, me da pena. ¿Qué está pasando en el país? La gente se está quedando sin trabajo porque, mira, la primera historia que vamos a presentar dice que la gente se ha desaparecido de los lugares. El otro día yo voy a un restaurante, no voy a mencionar, de un amigo mío y me dice, es la peor crisis, tú lo conoces, Lili, te lo digo después fuera de cámara, que he pasado en 30 y pico de años que estoy aquí. Es el verano y la gente no viene porque la gente se está aguantando y no está gastando el dinero, no quiere salir porque no sabe la incertidumbre de lo que va a pasar. Y es un problema, señores, y hay que empezar a hablar, Raúl, y también de las redadas. No solamente aquí en la que estamos viviendo, pero en Los Ángeles, que ha afectado a toda la comunidad latina, señores. Tania Charri está vía satélite, Raúl. En los callejones de Los Ángeles para contarnos qué es lo que está pasando, porque dice que están vacíos los famosos callejones donde tú encuentras ropa, zapatos, comidas y lo que quieras. Hola Adelante. chicos, ¿cómo están ustedes allá en el estudio? Efectivamente me encuentro en el downtown de la ciudad de Los Ángeles, específicamente en la zona de los callejones. Y ustedes se acuerdan que cuando uno venía a los callejones era como impregnarse del sabor latino. Pues hoy la cosa es diferente. Hoy los callejones lucen así, desolados, con muy poca gente. Y la gente que viene a comprar o a trabajar viene con miedo, porque hay muchísimas cosas que están pasando aquí en los callejones con las redadas que también están sufriendo en Los Ángeles, y por eso les he preparado el siguiente informe de qué está pasando en los callejones de Los Ángeles. Los emblemáticos callejones del centro de Los Ángeles, conocidos por su bullicio, sus joyerías, tiendas de ropa y los antojitos mexicanos más populares, hoy lucen distintos, vacíos, desolados, casi en silencio. El temor a las redadas de inmigración ha paralizado la vida cotidiana de esta zona. Estuvimos recorriendo estos pasillos que antes hervían de actividad y conversamos con quienes aún se atreven a abrir sus puertas pese al miedo. ¿Tu negocio se ha visto afectado? Fácil, 60-70%. O sea, sí, esta vez estamos como tronando de los dedos, porque otras veces aguantas y dices, hey, un poquito saco de los ahorritos, pero ahorita, ¿cuáles? Y es que solo a 2 bloques del lugar agentes de inmigración realizaron una redada hace apenas unos días. Lamentablemente sí se llevaron a un buen amigo de un restaurante que yo conozca. De ahí en fuera sí sabemos que alrededor sí se han llevado gente, porque todo empezó en una bodega de ropa aquí muy cerca. En medio del recorrido, nos encontramos con un joven trabajador que prefirió no mostrar su rostro. Con voz temblorosa pero decidida, esto nos compartió. Todos tenemos miedo por lo que está pasando y como te digo, o sea, salimos a trabajar hoy, pero no sabemos si regresamos a casa, ¿no? Otra empleada también sufre por lo que está pasando. Está demasiado solo, los fines de semana todos los días son iguales. A veces tratamos de vender, no podemos vender. Los artistas siempre han sido visitantes seguros de los callejones. Ivy Queen compra aquí y nos encontramos con los músicos de Horóscopos de Durango, quienes tendrán un show este fin de semana en Los Ángeles. Venimos nosotros todos de compras, a comprar nuestros sacos, a cumplirle a la gente que también sí decide salir a los eventos, pero sí es muy triste ver lo que está pasando aquí. Los comerciantes y trabajadores de los callejones de Los Ángeles piden ser escuchados. No están exigiendo privilegios, solo quieren lo básico: poder trabajar, vivir con dignidad y sin miedo. Pues siempre el temor está aquí de que vayan a llegar, sobre todo porque pues aquí es un área de latinos. Y pues es lo que andan buscando, pues el estereotipo de uno. Historias como estas se repiten en cada esquina. La comunidad inmigrante, que durante décadas ha sido el motor económico de estos negocios, hoy vive con la incertidumbre constante de ser detenida, separada de sus familias y quizá deportada.
El ambiente es tenso, el ambiente es sombrío, no solamente aquí en los callejones de Los Ángeles, sino en la ciudad completa, sobre todo nosotros los latinos cuando hablamos con otros latinos sobre lo que está sucediendo. Me decían algunas personas aquí en los callejones que ellos han creado como grupos de ayuda, ¿no? En donde se van enviando mensajes de textos y alertas si ven que está cerca grupos de ICE. Y lo que menos quieren obviamente es verse involucrados en una de estas redadas sorpresivas que están haciendo aquí en la ciudad. Así que con este panorama sigo con ustedes en el estudio, chicos. Gracias, Tania, gracias. Muchísimas gracias, Tania. Obviamente, Raúl, muy difícil, de verdad que sí. Y al final, tú y yo lo hemos hablado muchísimo y la gente lo habla también, de que hay tanta gente que ha venido a este país a trabajar, a luchar, a salir adelante, a encontrar una vida mejor y que el país la necesita. O sea, no es que ellos están viniendo a buscar algo que el país no necesite también, Raúl, porque históricamente se ha sabido que el hispano cuando llega está dispuesto a hacer los trabajos que nadie ya está dispuesto a hacer por lo que le están pagando. Entonces, de que se siente y que es como un problema que hay ahí en la economía en este momento. Fuerte y fuerte de verdad. Te quiero decir una cosa, lo que está pasando en Los Ángeles especialmente, porque hablo con mucha gente allá y veo lo que está pasando. Hasta gente que son ciudadanos tienen miedo salir a la calle porque tienen miedo que los detengan por el simple hecho que van a lucir como latinos, porque ya se lo han hecho a mucha gente. Esto le está afectando a los negocios y la gente tiene miedo de ir a comprar y tiene miedo de salir de su casa. Vi un abogado el otro día que le estaba diciendo a algunas personas que están indocumentados, oiga, no salgan de su casa. Otras personas que son aquí residentes, que cuando llegan al país de vuelta, le han quitado la residencia y dicen, no puedes entrar. Esto nunca ha pasado anteriormente. ¿Y qué pasa? Hubo una película muy famosa hace unos años atrás que se llamaba Un día sin, no recuerdo más si un latino, un hispano. ¿Cómo era? Sin un mexicano. Esa película creo que es lo que se puede estar viviendo en el día de hoy. Lugares que yo he visitado muchísimas veces en mi carrera de televisión, como Bakersfield, California, donde van a recoger uvas y se están llevando de todos estos lugares a gente. ¿Quién va a hacer el trabajo eso? Los restaurantes en Nueva York, las cocinas, en todos los lugares, señores. Tú vas a un hospital aquí, la gente tiene papeles, pero tú vas a los hospitales más grandes en ciudades como Los Ángeles, Miami, en el mismo Texas. ¿Quiénes son los que te atienden? El 80% de la gente que trabaja allí son latinos, que trabajan muy duro para hacer este país mejor. En Nueva York, la ciudad que se mueve gracias a los dominicanos, los mexicanos y toda la gente que están allí. Señores, esto es horrible, de verdad, lo que está pasando, me da pena, no sé y no tengo palabras y yo no veo que esto tiene un fin porque sigue la cosa así. Bueno, uno sigue hablando y de la manera que se está haciendo. Con la esperanza de que el presidente, nuestro presidente, escuche, lo piense bien, lo hagan de otra manera. O sea, mientras más alcemos la voz, yo creo que tenemos un mejor chance de que las cosas cambien. Sabemos que hay leyes, pero de que la manera que se ha hecho todo esto cambie. Por eso seguimos hablando de esto. Bueno, yo quiero decir algo. Espérate, un momentico. Estábamos hablando de la película esta que yo estaba recordando de hace mucho tiempo atrás. Un día sin mexicanos en Estados Unidos. Esta película es lo que está pasando ahora, una realidad de la vida. Si aquí se van los latinos de este país, ¿quién va a hacer este trabajo? ¿Quién va a recoger las uvas en Napa Valley, en California? ¿Quién va a trabajar en los restaurantes en Nueva York? Y sobre todo, ¿quién va a trabajar en la construcción para poder construir de nuevo la ciudad de Los Ángeles después de esos fuegos que hubo, que tantas personas perdieron sus casas? Y te digo que no solo son los latinos. El problema que esto es que los latinos comienzan en esos trabajos y después se superan y son los dueños de la compañía. No entiendo lo que está pasando en este momento en nuestro país. 8 años, señores, tiene ya Matías, el hijo de Julián Gil y Marjorie de Sousa, y aún la madre del pequeño no deja que Julián lo vea, no deja que lo bese, no deja que lo abrace. Raúl, hemos cubierto esta misma historia
desde que el niño nació y la situación sigue más o menos igual, Bueno, o peor. Julián sigue expresando su sentir y dejando en claro que no se rendirá. Hablamos con él. Escuchen todo lo que nos dijo. Yo no voy a dejar de hablar porque ahora es cuando más tengo que hablar, porque ahora es cuando el niño está más expuesto a todo y a mí me interesa que él crezca también y sepa mi historia. No solamente la historia que le está haciendo su mamá durante estos 8 años. Ella dijo que ella iba a hacer lo que sea, con tal de que yo no estuviera en la vida de Matías. Yo se lo dije y han pasado 8 años. Y ahora está metida en una cueva porque si sale, ella sabe que voy a seguir hablando. Y yo tengo muchas cosas más que decir. Ahora. Es que yo ahora es que voy a hablar, porque yo también me lo tengo que sacar, porque si el tribunal no hace nada, si la mamá no hace nada, porque ya era momento de que la mamá dijera, oye, ya sí, bueno, toma, comparte con Mati. Si nadie hace nada, pues es momento de que empezar a hablar cómo yo puedo, pero cómo yo denunciar en mí, yo. No, hombre, pues esto es un chiste. No. Julián, pero retomar Yo perdí la mitad de mi patrimonio denunciando, gastándome en abogado para que después el juzgado o las leyes de aquí de México se burlen de uno en la cara. Y no se están burlando de mí, están burlando del niño. Aquí con quien es irresponsable es con el niño, porque yo sigo trabajando y yo sigo produciendo dinero. Pero sí me quitaron muchísimo dinero. Mientras más pasa el tiempo es peor. Yo hace 3, 4 años, yo le dije y he tratado de tener comunicaciones con ella. Mira, es tan fácil como que tú me digas, empezamos de cero, mandamos un comunicado, todo está bien, por favor no nos pregunten más y empiezo yo a convivir con el niño. Y ya se cierra. Pero mientras esto siga subiendo así, yo no sé dónde va a llegar. Porque el verdadero juez va a ser el niño. Mati, cuando te dejen, me imagino que un iPad o computadora, tú entras a YouTube. Han borrado cosas, pues las sé, pues yo las tengo, que las verás cuando estés conmigo. Entras a YouTube y pones Julián Gil, hijo de Matías, y él que tome sus conclusiones. Qué difícil, ¿verdad? Han pasado 8 años, señores, y hasta el día de hoy. Parece mentira, Es ¿eh? lo que él dice. Él fue, él trató, él lo defendió, él se gastó muchísimo dinero, según acabamos de escuchar, y al final nunca logró poder convivir con el niño, o sea, ser el padre del niño oficialmente. A ver, Marjorie siguió adelante, ha tenido su vida con su hijo, y la pregunta ¿es esto justo? O sea, ¿es esto justo para un padre que sigue aclamando, quiero ser parte de la vida de mi hijo? ¿Qué hizo Julián Gil para merecerse? No, eso es lo que es pasa. lo que nadie entendió. Algo tuvo que pasar que Marjorie de Sosa no ha dicho nunca qué fue lo que pasó en esto. Algo tuvo que pasar y también, oye, esta noticia nosotros la cubrimos cuando comenzó. Y cuando dicen ahora que ya hace 8 años atrás. Los años pasan. Wow, me da miedo, qué rápido se fueron esos 8 años. Yo sé. Vamos a dar la bienvenida a mi querida Clarisa Molina. En ese momento Clarisa tenía 10 años. Yo tengo aquí 9 años ya. Sí, yo sé, Clarisa, yo sé. 9 años. Yo me acuerdo cómo empezó todo esto ayer, como quien dice. Está mejor que nunca. Bueno, eso dicen por ahí. Raúl, ¿cuál es la reacción de la Menos gente? mi esposa es la que dice eso, que dice que tiene que estar despierta ayudándome el día entero. Dice, ahora hubiera preferido que te hubieras quedado con la barriga, porque... Raúl, ¿qué te dice la gente en la calle? ¿Le ven más flaco? No, pero es que no. ¿Qué valió tú no has salido a la calle, lo que pasa es que tú no has salido a la calle. No he estado yendo a muchos lugares. Claro, es verdad. No, he salido a comer un par de veces, no sé. Bueno, a Raúl le han quitado la gente pero no sé, pero mira lo que pasa. Mira lo que pasa se ha quitado un gran peso de ahí. El público dice que dé una vuelta. No, de lado es donde se nota más. De lado es donde se nota más. Porque ya no tengo la barriga. Pero lo que pasa es que la cintura la tengo más apretada ahora que antes, porque tengo la hinchazón de la operación que demora entre 4 y 6 meses en quitarse. Pero aquí es donde no tengo nada. Pero bueno, no. ¿Cómo que nada? No quiero decir eso. Raúl, que no puede Lo que no tengo es lo que tenía aquí antes. No puede decir que no tienes nada. Raúl ha dicho unos disparates. Primero que le pusieron el ombligo en otra parte, pero nunca dijo en qué parte. No. El ombligo mío mismo me lo pusieron, mi mismo ombligo. Ajá. Lo que está, pues no sé, y tú sabes lo que el miedo más grande mío. ¿Tú no te has visto el ombligo todavía? No, me lo veo todos los días. Ya está, el ombligo está perfecto. Pero un momento. Pero me da miedo meterme el dedo en el ombligo. Pero tú antes te metías el dedo en el ombligo. Bueno, pero quería tratarlo así, meterme el dedo en el ombligo. Ahora me da un terror. No me voy a tocar el ombligo. ¿Quién de ustedes para limpiar? Bueno, mira qué lindo luzco. Raúl, Hoy
hoy fui... Espérate, limpia, cuando te vayas a limpiar el ombligo, Raúl, usa como un algodón. No, yo no hago eso me lo hacen en el... donde yo estoy yendo, en el hospital Mercy, que me limpian todo esto aquí y me ponen todo eso. Sugieren aspiradoras, escobas, un plumero. Un momento, mafioso de los años 30, ven acá. Quiero darle las gracias, que no se lo pude dar ayer, no a Roberto. No me puedes decir nada porque... Quiero darle las gracias a Roberto Hernández, que estuvo trabajando aquí muy duro mientras yo estaba afuera. Fue un placer. Mil gracias. Claro que sí. Mil gracias. Mafioso, gracias. Gracias por estar. Mil gracias, Roberto. No, a ti, Raúl. Mil gracias, de verdad. Raúl, pero miren, estoy bien. Raúl, espérate. Entonces, el ombligo te lo pusieron, tú dijiste en una parte y todo el mundo me estaba preguntando, ¿en qué parte le pusieron el ombligo a Raúl? ¿Está en el mismo lugar? No está en el mismo lugar, está creo que un poquito más abajo. ¿Es un ombligo más abajo? No sé, Lili. ¿Quieres que te diga una cosa? Yo trato de no mirarme ahí, porque como tengo la herida todavía un poco abierta, me da miedo. Entonces Mili tiene que hacer video todos los días y mandárselo al doctor cuando voy al hospital para que me haga el wound care. Mili le hace video todos los días. Hoy mismo estuve ahí en el Mercy Hospital donde me están tratando, que digo, me tratan de maravilla, y se lo mandan al otro doctor que yo tengo y ahí me está atendiendo un doctor espectacular. Y después de esto viene otra cirugía. ¿Te gustaría hacerte el pecho? ¿Te gustaría hacerte la papada? ¿Te gustaría...? Bueno, no tienes que contestar. Estoy pensando hacerme otra parte del cuerpo para alargarla, pero no. ¿Tú crees que yo me voy a hacer una cirugía más? Yo no me quiero hacer más nada en mi vida. Yo nada más que me quiero asegurar. No quiero, ¿para qué me hice la barriga? Yo nada más que me quiero asegurar. No, pero estoy feliz que me hice la barriga porque ya me molestaba mucho. Señores, sin las batallas me están apurando y dicen que esto es mucho mejor. ¿Quién te está apurando? Bueno, señores, miren quién tenemos aquí ahora. A Daniela Di Giacomo. Me pregunta Daniela, ¿me viste en el show? Yo le dije, sí, vi el show. No lo vi todos los días, pero lo vi porque tienes que entender, había la Copa de Clubs de Fútbol y tenía que ver la Copa de Fútbol. Entiendo. Pero vi el show muchísimas veces a todos aquí y tenía unas ganas de morirme de regresar. ¡Qué bueno, Raúl! Y Lili lo sabe porque estaba aburrido en mi casa. Sí, me llamaba cada rato, tengo unas ganas de regresar, yo no aguanto más. Yo te lo creo y se nota y estamos muy felices que estés de vuelta. Hacías mucha falta y hacías tanta falta todas tus carnes, todas tus partes. Y eso es lo que me inspiró el día de hoy para hacerte este segmento. Pensé que les has hecho un sofá o algo con las carnes. ¿Te imaginas? Con lo que me sobra una parrillita, un asado. Yo le tengo que preguntar a Osmel Suosa, que trabajó contigo, ¿cuánto tiempo lleva la hinchazón esta? Porque imagino que él sabe de todas estas cirugías plásticas. Que él va a saber. Y él me decía hace años, quítate esa barriga, quítate esa barriga. Claro, y seguro te recomendaba a 10 médicos también. Pero bueno, tú no fuiste el único famoso que ha perdido gran cantidad de peso, que ha cambiado en el ojo público. Quiero decir una cosa, yo nunca me he operado del estómago para perder de peso, el gastric bypass, eso nunca me lo he hecho. Para que sepa, porque la gente confunde una cosa con la otra. Claro. O sea, él no se redujo el eso. tamaño del estómago ni nada de eso, gente, sino que él hizo dietas, hizo las inyecciones, perdió mucho peso y chácata. Pero bueno, yo te voy a Pero antes de eso yo perdí de peso nada más haciendo ejercicio. Yo me acuerdo. Pero bueno, hay otros famosos que sí se hicieron otras cositas, otras ayudaditas. Y en estos días fue la premier de la película Los Pitufos, Smurfs, y estaba el actor John Goodman, que la gente se cayó para John atrás. Goodman estaba gordísimo antes. Llegó casi a pesar 400 libras, Raúl, y ahorita está pesando menos de 200, entonces el hombre Pero está mira, muy él no feliz. se ve tan bien de flaco. Aclaró, bueno, no se sabe, él aclaró que cambió su estilo de vida, que está haciendo dieta. Yo creo que todo el mundo hace un poquito de ayudadita de estas inyecciones, pero nadie lo quiere confesar porque dicen que eso es trampa. ¿Ok? Vamos ahorita con Chiqui Rivera, que por supuesto nosotros hemos visto aquí Chiqui el cambio perdió de bastante. esta mujer. Ella siempre ha estado espectacular, pero de un tiempo para acá perdió como 50 libras, que es lo que ella ha contado, y dijo que lo ha mantenido así. Cambió el estilo de vida, que ella sufre de hipotiroidismo y entonces hoy en día se está manteniendo así, que ha tomado mejores decisiones y bueno, nada. O sea, que no era el agua con limón. Eso dice, yo no sé si es el agua con limón o no, pero se ve fabulosa. Nicky Jam, por su parte, sí dijo que él se operó, se redujo el tamaño del estómago y dice que se siente mejor que nunca, que cada vez que se pone ropa se siente súper cómodo, que fue una de las mejores decisiones de su vida. Y eso, bueno, la gente no lo habla, pero eso es cambiar también hasta tu forma de cómo tú comes. Todo, cómo piensas, cómo vives, cómo ya, te cambia la vida completa. Sí, señora. Sí. Pero alguien quien sí vimos
su cambio progresivo es Adele, que esto sí vimos que ella fue poco a poco perdiendo peso y de un día para otro la vimos así como la vemos hoy en día. Wow, estos son la gente de Ozempic. Progresivo. Ella dice que no, ella nunca lo ha confesado. Y ella sí, yo te creería que lo confesaría si utilizó cualquiera de las Yo creo que sí, inyecciones. porque ella es muy abierta con sus Ella cosas. es muy abierta, Sí. ella dijo que solo hizo ejercicio y dieta y lo vimos progresivo, Raúl, y fue bajando poco a poco. Además, no hay nada malo en pasar cualquiera de esos procesos. Yo tampoco creo, pero bueno, la gente los tiene estigmatizados. Ella ha dicho que no se ha hecho ningún inyectable. Yo no sé si creerle o no creerle, pero esta mujer se volvió famosa por el empoderamiento femenino, de cómo tú te ves, y adelgazó muchísimo y dice que es a punta de ejercicio. Y la más famosa del mundo, Oprah Winfrey. Oprah Winfrey, pero Mira, Oprah sí ha Oprah. confesado que ha hecho inyectables. Y ella que ha sí hecho hizo dieta. Ozempic, que Sí, Pero ella es también la, es que otra más, que la ha más cambiado famosa de completo. perder de ha peso. cambiado muchísimo. Y bueno, por supuesto tú, el gordo más famoso de la televisión del mundo mundial, que cambiaste, bueno, tú has cambiado muchísimo a lo largo de todos estos años, Raúl. ¿Y cuánto Mira, fue lo que más yo pesaste te voy a y lo decir que una menos cosa. pesaste? Primero yo perdí aproximadamente 60 libras normal, haciendo dieta. Mira Aquí tu está la guante. mira la diferencia. Increíble. Yo perdí 60 libras normal. Ajá. Sin hacer Dieta, nada. ejercicio. Después Wow, empecé a wow, hacer el wow. Monjaro y perdí otras 45 libras o 46 libras. Wow, Raúl. Ya tengo desde que empezó el programa, me acuerdo hace más de 27 años atrás, como 108, 110 libras. Wow, Raúl. Y ¿Qué entonces tienes, por Pedro? mucho ejercicio que hacía, ya la barriga ahí estaba bien, porque yo era gordo, parecía una muralla. Pero después que te pones más mayor, claro. me caía la La barriga, piel, como te claro. caen otras partes del cuerpo también. Entonces decidí, oye, esto ya me está molestando mucho, lo voy a hacer y mira. Pero muy bien, Ahí Raúl. estamos en recuperación. ¿Tú sabes cuál es el problema más grande que tuve? Que me enteré ayer. ¿Cuál? Estaba hablando con un doctor que vive en el edificio mío, que es una eminencia, que es un radiólogo de la Universidad de Miami, que es mexicano. Y me dice, ¿tú sabes qué? Por tú caminar tanto y tratar de caminar tanto después de la operación, quizás por eso también tienes todos estos problemas que te pasó, retrasó la que recuperación. por tratarte, pero no sé. No Cuando sé. uno se opera hay que quedarse Nadie sabe. quieto. Realmente Nadie sabe nadie qué fue lo que pasó. Señor, pero bueno, te ves Pero señores, fabuloso. Así que- Daniela, mil gracias. A ustedes, que Te quiero, te amo. Y vamos a una pausa. Regresamos en solamente minutos. Ya le están dando Del tip a la gordo. hija de Lili para Mis Universo. Claro. Y la con flaca. Marisa. Nos reunimos ahí. Acuérdense, Mili está aquí. Cualquier cosa que necesiten, Mili está aquí. Bien, que pese a la lluvia, al aguacero o al diluvio, presentó anoche mismo su álbum, su libro aquí en la ciudad de Nueva York. Fue mi querida Chiquis. Cabe mencionar que es una de las mujeres que más quiero, que más me empodera, señores. Es una chica que siempre anda reinventándose, que nunca se da por vencido. Y bueno, pues es aquí su libro y todo lo que hablamos con Chiqui, bastante fuerte, por cierto. La quiero. Chiquis llegó a Nueva York para promocionar su libro infantil, La niña que les canta a las abejas, disponible a partir de hoy, tanto en inglés como en español. Si uno quiere tener un libro exitoso, aquí empieza y comienza aquí en Nueva York. Yo lo he sabido desde que lancé mi primer libro, se llama La niña que les canta a las abejas, y es un libro de bullying que yo creo que muchos de nosotros hemos sufrido, yo desde chiquita en la escuela, luego cyberbullying en las redes sociales. Según Chiquis, el libro está dedicado a su abuela materna, con quien pasó la mayor parte del tiempo en su niñez. Y aunque ahora están distanciadas, se emociona hasta las lágrimas cuando habla de ella. Tengo ganas de ir a verla, le mandé un mensaje hace un par de semanas cuando me di cuenta que estaba en el hospital, antes de irme a mi viaje, y me dijo que está bien. ¿Cuál fue la parte más triste cuando escribiste este libro? Extrañé mucho a mi abuelita, o sea, fueron tantas emociones, lloré por la emoción, por los recuerdos, y este libro pues es también algo para ella, ¿no? Porque tuvo un impacto muy grande en mi vida. Claro. Ay, no, me vas a llorar, tú me vas a La quiero llorar. mucho, es difícil, es muy difícil todo lo que ha pasado. Es que, imagínate, un pilar de la familia que se vaya, pues va a causar caos, ¿no? Bueno, ya me hiciste llorar. Hablando de la familia, Chiquis nos dio su opinión sobre el libro que lanzará su tío Lupillo, contando todo lo que sucedió con la muerte de su mamá, Jenny Rivera. Cuando lo vi llorando en las redes, me dio cosa, dije, pues es mi tío, lo quiero mucho y quiero a toda mi familia en realidad y pues ojalá que le vaya muy bien con su libro. También aprovechamos para preguntarle si se ha comunicado con su padre luego de que saliera de la cárcel.
Hablé un poquito con él después de que me di cuenta que salió, pero ya de ahí no hemos podido hablar mucho. No sé dónde esté, pero espero que esté bien, que esté con su familia, y que esté, o sea, yo quiero que él esté bien. Si él ya no está en la cárcel es porque así lo quiso Dios y yo tengo fe en eso y espero que esté bien. Cambiando de tema para cosas más alegres, no podía dejarla ir sin preguntarle sobre los rumores de embarazo y el regalo que hace unos días le entregó a su esposo. Óyeme, vi que le diste un anillo a tu esposo. Fue una cosa que digo, él se lo merece. Nunca he estado casada un año. Estaba cumpliendo años, estamos celebrando nuestro aniversario. Dije, pues bueno, él es muy buen hombre. Yo me humillo ante ti y digo, Dios nos va a cuidar. No sé, fue algo así como chistoso también. Espera un momento, vamos a arreglar, vamos a aclarar. No, todavía no. Vamos a aclarar el tema porque a mí alguien me dijo como que sí. No, te lo prometo que no, todavía no. Quizás esa es la energía que necesito para que se venga el bebé, la bebé, lo que Dios quiera. Chiquis es una mujer que se reinventa, que no le tiene miedo a los retos. Anoche fue un lleno total. De hecho, ese es un sold out, ese libro que está dando muchísimo de qué hablar. Felicidades para ella. Y bueno, aquí mi gente de Nueva York pues se activaron pese a la lluvia y todo el mundo estaba allí presente con Chiquis apoyándola en ese libro. Besitos y ojalá que haga la paz con su abuela.